ataduras, opresión, escasez, enfermedad, muerte, maldiciones generacionales son destruidas en el nombre de Jesús. Yo no sé quién recibió eso. Y yo oro, Señor, que cada persona que cree en tu palabra dice, envió su palabra y fueron prosperados en todo lo que hacían. Señor, envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los libró de su ruina. Así que oro, Señor, en este día, Padre, que tu bendición venga sobre este lugar. Señor, sé tú quien hablas, yo solo muevo mi boca. Sé tú quien sana, yo solo pongo la mano sobre la gente. Sé tú, Señor, el que transforma, el que cambia los corazones. Echamos fuera todo espíritu de temor y, Señor, saldremos renovados en el nombre poderoso de Jesús. Si usted lo cree, diga amén. Denle un aplauso al Señor, amén. Tome su lugar, saluda al vecino, dígale, hermano, bienvenido, se ve bien hoy. Y eso que es jueves, ¿verdad? Sea bienvenido. ¿Sabe algo, iglesia? La escritura dice que cuando Sansón ganó la batalla, ganó una de las batallas más importantes de su vida. Dice la escritura que cuando terminó, tuvo sed. Diga conmigo, tuvo sed. Dice que moría de sed. Y dice, Jesús dijo esto: el que tenga sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. No están los que no tienen sed, están los que tienen sed. ¿Dice amén? ¿Sí dice amén o no dice amén? No se preocupe por el aire, hermano. Ahorita el Espíritu Santo lo va a meter en la cápsula del ¿cómo se llama? Del sauna, ¿verdad? Ahorita se va a poner como sauna, pero no por el calor, es porque el Espíritu Santo va a tomar este lugar. ¿Lo puede creer o no? Pregunto, ¿lo puede creer o no? Ok. Escuche esto. No podemos decir que amamos a Dios y decir que Dios está con nosotros cuando nosotros no servimos a Dios. Esta iglesia ha servido al Señor por, ¿qué? ¿26 años, pastor? 26 años sin contar el tiempo anterior, antes de ser constituida una iglesia, creo, ¿no? Van a Elizabeth. Esta fue una iglesia que nosotros con mi papá estuvimos muchos años. Yo apenas tengo 15 años en Estados Unidos, pero antes de los 15 años estuve toda mi vida desde el comienzo de esta iglesia. Acá me casé, acá tuve mi primer hijo, acá crecí, acá maduré, aquí me sentaron, me regañaron, aquí serví, aquí aprendí. Y hay algo que usted tiene que entender, que algo está sucediendo en el mundo el día de hoy, en este tiempo, y es que muchos dejaron la pasión por Dios. Muchos han dejado de servir a Dios, ya no lo ven como importante, y es porque perdieron contacto con la fuente. El problema no es la iglesia, el problema no son los hermanos que se fueron o vinieron, el problema es cuando usted se desconecta de la fuente. Porque la escritura dice que los frutos del Espíritu, ¿qué son? A ver, ¿usted qué sabe de Biblia? ¿Cuáles son? Amor, ¿qué más? Ok, cuando usted tenga amor, usted va a servir a quien sea. No me voy a ir por toda la lista de los frutos del Espíritu, pero si usted no tiene amor, usted no va a servir ni en la iglesia, ni a la gente, ni a su mamá, ni a su papá, no va a servir a nadie. El amor es la fuente del servicio. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, hermanos, iglesia, que la escritura dice que en los últimos tiempos, por aumentar la maldad, el amor ¿de qué? De muchos se enfriará. En otras palabras, el enfriamiento en la iglesia, o el enfriamiento del amor en la iglesia, es la señal de que usted se está yendo para otro lado. No es la señal de que le está pasando algo mal, es la señal de que la iglesia se está desconectando de la fuente. Diga, desconectados de la fuente.
Vamos, dígalo con fe, ayúdeme porque somos poquitos. Diga, desconectados de la... Mire, lo bueno de ser poquitos es que voy a poder orar por todos. Eso es lo bueno. Así que, ven, hágalo con el corazón, póngale el corazón a lo que Dios va a hacer. ¿Sabe qué significa poner el corazón? Le doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿es su esposo? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene casada? 22. 22 años. ¿Y cuándo cumple 23? No, ya hasta se le olvidó, ¿verdad? Después de 20 ya no me acuerdo, ¿verdad? No se acuerda, hermano. No me acuerdo. Cuarto de liberación número 1, pase por favor para allá. Ok, a ver, otro matrimonio. ¿Usted está aquí con su esposa o está solo? Esperamos la bendición de Dios. Ándele. Bueno, pues ya el Señor se la va a dar. ¿Hay un matrimonio por aquí o no? Bueno, pues vamos a ver, no un matrimonio, pues vamos a ver. Ah, sí, Pablo. ¿Cuántos años tienes de casado, Pablo? 1 año y medio. Este está en la luna de miel. Ok. Vea qué significa ponerle el corazón. ¿Cuándo cumples 2 años? 11 de febrero, ok. ¿Qué significa poner el corazón? Significa que el día del aniversario, Pablo va a dedicar el tiempo necesario para mostrarle a ella cuánto le ama. Eso significa poner el corazón. Poner el corazón no es, mija, te voy a llevar a comer unos tacos a la salida. Eso no es poner el corazón, porque eso lo hace cualquiera, cualquier día, cualquier hora. No sé si me está entendiendo. Ir a comerse unos tacos, o irse a comer una hamburguesa, o irse a comer unos hot dogs. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero poner el corazón significa que él se esmeró con flores, que él se esmeró con, a lo mejor una noche, ir a rentar un hotel muy bonito, se esmeró con una cena especial, le llevó serenata. Eso significa poner el corazón. Entonces la Escritura dice que donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y entonces que la iglesia perdió el corazón. Se está enfriando el amor. Entonces muchos han dejado la pasión por Dios, dejaron de evangelizar, dejaron de servir. Y es que después de una gran batalla, después de COVID, se ha visto esa actitud o esa situación en las iglesias, porque después de pasar una gran batalla, la gente se quedó con sed y sigue con sed. Y no han vuelto a la fuente. Porque si volvieran a la fuente, fuéramos más agradecidos, fuéramos mejores servidores, fuéramos mejores perdonadores, hubiéramos entendido. Algunos perdieron algún familiar, nosotros perdimos varios. Y entonces la iglesia se olvidó y entonces se quedó en la sed y no volvió a la fuente. Diga conmigo, Dios quiere renovar mis fuerzas. Hoy usted va a salir con las fuerzas renovadas. ¿Alguien dice amén? ¿Le da un aplauso al Señor? Ok. ¿Y por qué quiere Dios renovar las fuerzas, iglesia? Porque Dios no quiere que usted se muera de fatiga espiritual. Diga conmigo, fatiga espiritual. En otras palabras, Dios quiere mover tus ojos de las cosas que te mantienen desconectado de la fuente, de las cosas terrenales. Preocupados por qué vamos a comer, preocupados por otro trabajo, por más dinero, por cómo se van a arreglar las cosas. Escuche esto, Dios quiere que la iglesia se vuelva a enfocar en Dios. ¿Me dice amén? Entonces, vamos a leer la escritura, Segunda de Reyes capítulo 6. Yo voy a leerlo acá, voy a estar leyendo algunas escrituras. Y vea lo que dice, bien interesante lo que dice la escritura. Si usted lo lee, trae una versión de Biblia, yo lo leo en otra versión, pero bueno. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él les dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Diga conmigo, yo iré. Dígalo fuerte. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua. Diga conmigo, se le cayó el hacha. ¿Otra vez? Se le cayó el hacha. Y gritó y dijo, ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él
un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y le dijo, tómela. Y la extendió en la mano y la tomó. Eclesiastés 10:10 dice, iglesia, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. En otra versión dice, el hacha sin filo no corta. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Diga conmigo, el hacha sin filo no corta. Vamos, ayúdeme, vamos. Ok, dice, el hacha sin filo no corta si no se le saca filo. Hay que golpear con más fuerza. ¿Sí lo sabe usted eso, verdad? Un cuchillo, que usted quiera cortar algo, si no tiene filo, ¿qué hace? Aplica más fuerza. Diga, venga, vamos, diga conmigo, más fuerza. Más fuerza. Ok. Dice la escritura aquí que los hijos de los profetas estaban diciendo, profeta, el lugar es estrecho, estamos creciendo, queremos avanzar, queremos seguir avanzando el reino de Dios y necesitamos cambiar de lugar porque el lugar en el que estamos es muy pequeño. Conectando esto con nuestra vida, muchos de nosotros nos hemos quedado en un lugar pequeño, en el corazón, en la mente. No hemos visto que Dios ha preparado cosas, dice la escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Me dice amén? Entonces Dios ha preparado cosas grandes porque tenemos a un Dios. ¿Cuál es tu Dios? Grande. Si usted se acuerda de su imagen, la que tenía en la pared o la que tiene todavía, eso no es un Dios, eso es un pedazo de barro o es un pedazo de yeso. Que no tiene poder, que tiene oídos pero no oye, tiene ojos y no ve. Pero el Dios que tenemos es un Dios poderoso. Es un Dios que todo lo puede. Y dice el Señor, para mí no hay nada imposible, yo todo lo puedo hacer. Y ellos, dice la escritura, que querían convencer al hombre de Dios, a Eliseo, para que fuera con ellos, porque por causa de un hombre vino un avivamiento. Y el avivamiento había llegado, había crecimiento, había prosperidad, había avance. Pero dice la escritura que entonces, mientras trabajaban y hacían la obra, diga conmigo, mientras trabajaban y hacían la obra, se cayó el hacha. ¿Qué significa el hacha? El hacha representa la unción. El hacha representa el poder. El hacha representa lo que Dios te entregó cuando tú lo recibiste. Y el Señor habla que la iglesia necesita recuperar el hacha. La iglesia necesita recuperar el hacha. La iglesia necesita recuperar el hacha. Entonces cuentan la historia de un joven que fue contratado para cortar árboles. Dice la historia que era muy productivo. Si cada persona derribaba 10 árboles, él derribaba 20. Pero al paso del tiempo, eso bajó, ya no tumbaba 20, ahora tumbaba 15. Pasó el siguiente mes, ya no tumbaba 15, después tumbaba 10 igual que todos. Pero después pasó el tiempo y tumbaba 5, ya tumbaba menos. Entonces la gente dijo, ese se convirtió en un perezoso. Es un perezoso que ya no produce, que ya no avanza, que se conformó. Y se le acercó un anciano y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué piensas que ya no eres tan productivo como cuando comenzaste en este trabajo? Y Dios le hace la misma pregunta a usted. ¿Qué usted cree que le pasa? Que usted ya no tiene la misma felicidad como cuando comenzó en el camino del Señor. ¿Por qué usted al principio usted le hablaba de Cristo a sus hijos, a su mamá, a su papá, y ahora hasta casi acepta lo que hace su familia? ¿Por qué usted cambió? Y el anciano le preguntó. No sé, dice el hombre. No sé por qué. Yo aplico la misma fuerza, llego a la misma hora, vengo todos los domingos a la iglesia. Yo todavía traigo hasta la misma Biblia, pastor, y mire, hasta casi se deshace, oro lo mismo. No sé. Y el viejito le contesta, el anciano le dice, te voy a dar la respuesta. ¿Afilaste el hacha? ¿Afilaste el hacha?
¿Afilaste el hacha? Dile al vecino, ¿afilaste el hacha? Iglesia, le hago la pregunta, ¿afilaste el hacha? Le hago la pregunta más bien, se la pongo diferente. ¿Hace cuánto tiempo Dios ya no te respalda? ¿Hace cuánto tiempo Dios ya no nos respalda? Que de hecho ya no le decimos a otros que cambien, ya ni siquiera le decimos, ya ni reprendemos a nuestros hijos con sus vidas, ya no tenemos esa fuerza, porque no es que nos guste la vida que lleva, pero ya no tenemos la fuerza que teníamos para hacerlo. Porque usted ya no siente el respaldo de Dios. ¿Por qué la iglesia no siente el respaldo de Dios? Diga conmigo, se perdió el hacha. Dígalo otra vez. ¿Hace cuánto tiempo usted ya no avanza? Y esto no es para levantar el dedo sobre alguien, esto es para que cada persona reflexione sobre su vida. Porque creo que todos debemos reflexionar, empezando conmigo, que soy el que predica la palabra. ¿Hace cuánto? Cuando yo estoy estudiando, ¿sabe usted que yo no estudio para predicar? ¿Le cuento eso? Yo no estudio para predicar. Yo estudio para que Dios me hable. Y después le digo, Señor, ¿quieres que le diga también lo mismo al pueblo? Sí. Si ya entendiste tú, díselo. Entonces diga conmigo, afilar el hacha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo, mucha gente comenzó con todo, pasaron los años y se ha perdido la eficacia, se ha perdido el hacha, se ha perdido el filo, se ha perdido las ganas. Es que ya estoy viejo, pastor, es que ya estoy así, es que ya estoy asá. Estuve en Colombia la semana pasada y estuve en la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez de Avivamiento. Y al final tuve la oportunidad de ir con el pastor, estuvimos platicando en su oficina y pudimos saludarlo y hablar con él. Y él mencionaba algo. Estaba Alberto Motesi ahí y Alberto Motesi dice, ya tengo, creo que tiene casi 80 años o por ahí, como 82 años, por ahí anda pegándole. Y nos comentó algo que nos dejó sorprendidos. Y dice, hubo gente que me dijo que le baje, porque ya tengo 80. Y el hombre camina, pues una persona de 80. Me dijo, bájale. Mis hijos me dicen, bájale. Amigos, compañeros de la milicia me dicen, bájale, ya ha servido a Dios por muchos años. Y él le preguntó y él dice, pero le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, pobre de ti que le bajes. Porque la Escritura dice que Él le da fuerzas al cansado. Dice que Él renueva tus fuerzas como las de búfalo. Tú no dependes de tus fuerzas naturales, tú dependes de las fuerzas que Dios te da. Por eso te digo que hoy Dios va a renovarte las fuerzas. ¿Alguien dice amén? ¿Le da un aplauso al Señor? Entonces, iglesia, escuche, la unción también es estar equipado. Es cuidar lo que Dios te dio. Dice la Escritura, cuida tu salvación ¿cómo? ¿Con qué? Con temor y temblor. Porque el que perseverare hasta el final será salvo. Otro hombre que fue ungido por el profeta Samuel, dice la Escritura, fue Saúl. Ese hombre, porque le estoy dando ejemplos, ¿vea? Le estoy dando ejemplos nomás para que se conecte. Ese hombre venció ejércitos, pudo levantarse como rey, pudo ganar batallas, hizo muchas cosas, tomó reinos, pero al paso del tiempo el rey Saúl perdió el filo del hacha. ¿Y qué sucedió? Fue y consultó al hechicero. Cuando una persona empieza a perder el filo del hacha, ya no le pregunta a Dios, le pregunta a la gente. Ahí comienza todo. Le pregunta al amigo, le pregunta a un hermano, se le olvida, ya no ora, ahora pregunta a la gente.
Y dice la Escritura que este hombre desobedeció a Dios. Y cuando usted pierde el filo, usted empieza a desobedecer a Dios. Ya piensa incluso que no servir está bien. Ya piensa usted incluso que no darle a Dios es normal. Como todo seguido normal. Escuche esto. La ofrenda no es lo más importante. Lo más importante es obedecer a Dios. Porque hemos bajado el estándar. A que si tal persona no lo hizo, yo también tengo derecho a no hacerlo. A que si tal persona no da, yo también tengo el derecho a no dar. No sea tan bajo. Pelee por obedecer a Dios. Pelee por lo que Dios le ha dado. ¿Alguien me dice amén? Entonces, pero escuche esto. Cuando se pierde el filo del hacha, usted ya no es el mismo. Ya no somos iguales. Ya no hablamos igual, ya no nos sentimos igual, ya no tenemos las mismas fuerzas. ¿Alguien dice amén? Y a Saúl le sucedió lo mismo. Ya no era aquel hombre que esperaba en el hombre de Dios. Ya no era el hombre que ofrecía sacrificios. Ya no era el hombre que decía, Jehová es mi salvación. Empezó a buscar sustitutos de Dios. Algo que lo dejara ver que eso era lo que tenía que hacer. ¿Alguien me escucha? Hasta que llegó un gigante, pero él no se daba cuenta que había perdido el filo del hacha hasta que llegó Goliat. Él había vencido otros gigantes, había vencido otros ejércitos, había tomado otros reinos, era poderoso, tenía popularidad, porque la Escritura dice que hasta una canción le levantaron, ¿verdad? Una canción serreña. Ahí estaban los cierreños de Cristo, ¿verdad? Cantando, pero haciéndole canciones. Y él no se había dado cuenta que perdió el filo del hacha hasta que llegó un gigante. Llegó Goliat. Estaban en tiempo de guerra, pero él no podía vencerlo, ni su ejército podían vencerlo. Ellos no podían decir, más grande es el que está con nosotros que el que está con ellos. Ellos no podían decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos no podían decir, a este gigante nos lo vamos a comer como si fuera pan. Este gigante lo vamos a pisar. Este gigante, Dios es nuestra salvación, nosotros lo vamos a vencer. ¿Alguien me está escuchando? Él no podía decir esto porque algo cambió en él. Algo cambió en nosotros, iglesia. Esta iglesia debería de estar llena. Esta iglesia no debió de haber construido esa pared, al contrario, debieron de haberla expandido hasta allá. O sea, le estoy dando un ejemplo de cuando la gente cambia. De cuando la gente cambia. Hasta que Dios escogió a otro hombre llamado David. Ese mismo David fue ungido por el mismo profeta que ungió a Saúl. Y David se levantó y peleó. Pero más adelante a David también le pasa lo mismo. No sé si me está escuchando. David cae en pecado. Y en su angustia, él sabía que él no podía perder el hacha. En su angustia, él clamó a Dios. Y por eso dice la Escritura en Salmos, no quites, Señor, de mí tu Santo Espíritu. Yo sé que pequé, yo sé que hice mal, yo sé que necesito levantarme, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo que la gente tiene que hacer el día de hoy. Clamar a Dios y decirle, Señor, mis tiempos de gloria tienen que volver. No quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites, yo te necesito. Mi casa te necesita. Yo le daría un aplauso al Señor. David les decía, Señor, es que yo no puedo reinar si no tengo tu espíritu. Señor, no puedo conquistar si no está tu espíritu. No se puede avanzar sin el espíritu. ¿Sabe? Se nota cuando alguien está ungido. Se nota cuando el músico está ungido.
Se nota cuando el que predica está ungido. Se nota cuando el maestro está ungido. No tiene que decir nada, se nota. Diga, se nota. Se nota cuando el profeta está ungido o nomás te está adulando. Diga conmigo, se nota. Entienda una cosa, iglesia. Ponga su dedo aquí. Haga esto. Diga, Dios me ungió. Pero dígalo, cierre sus ojos. Diga, Señor, gracias porque tú me has ungido. Dile gracias. Hoy voy a recuperar el filo de mi hacha. Amén. Dice, según la historia, hermanos, y no voy a tardar mucho porque vamos a hacer algo aquí esta noche. ¿Sabía usted que después de un ejército ir a pelear, las armas después de ser usadas deben de ser ungidas para que vuelvan a ser efectivas? Ungidas es limpiarlas, ponerles aceite. Tienen que ser ungidas. Diga conmigo, ser ungidos. El ejército, después de usar las armas, las ungen con aceite para que estén listas. Ahora, pastor, ¿cómo sé que mi hacha ya no tiene filo? Le voy a hablar unas cuantas ideas. ¿Está listo? ¿Está listo o no está listo? Porque el Señor ya está aquí. Le dije porque el Señor ya está aquí. ¿Cómo yo sé que mi hacha ya no tiene filo y ya no soy efectivo, ya Dios no me respalda? Sencillo. Número 1, pérdida del deseo espiritual. Empezamos a tener pérdida de deseo espiritual. Se le acaban las ganas de ir a la iglesia, no siente deseos de orar, no siente deseos de adorar, no vino a la adoración, no vino a la alabanza, y si hace algo lo hace sin ganas. Diga, pérdida del deseo espiritual. Escuche, ¿sabe qué está haciendo Satanás ahí? Le está secando el primer amor. Le saca el primer amor y entonces usted ya no tiene deseo espiritual. Ya no lo tengo, pastor. Va a haber servicio el viernes. Bueno. Yo sentí de Dios parar un servicio que tenemos los viernes en la iglesia. Lo paramos hace 2 semanas. Yo le dije, Señor, pero ¿lo pararé? ¿No lo pararé? Y yo sentí que Dios lo hizo para mostrarnos la condición de la iglesia. ¿Y sabe qué hicimos? Lo paramos. ¿Sabe cuánta gente se molestó por haberlo parado? Pasaron 2 semanas, ni uno. Parece que les dije, hermanos, tienen boletos pagados con todo, hotel incluido, comida para que se vayan a San Carlos todos los viernes. Ese es el estado de las iglesias ahora. No se preocupe que no nomás aquí, también es en la mía. Ese es el estado crítico. La iglesia necesita una restauración. Ni uno. Ninguno me vino a decir, pastor, pero ¿cómo no, pastor? Diga conmigo, pérdida del deseo espiritual. Número 2, otra señal de que usted perdió el filo del hacha. Diga conmigo, mi hacha ya no tiene filo. Número 2, ahora, fatiga física. ¿Cuántos han sentido fatiga física? Levante la mano. Sea honesto, no se preocupe. Los pecadores vinieron hoy, los santos se quedaron en su casa. Fatiga física. ¿Qué significa? No significa, hermano, que usted no se canse por el trabajo, por la edad, por la salud, por el sobrepeso, por lo que usted le dé la gana. Pero es un cansancio que te persigue. Te levantas cansado. Duerme, pero estás cansado.
Vienes a la iglesia y te estás durmiendo, estás cansado, fatiga física. No tienes deseos de alabar, no tienes deseos de exaltar al Señor, no tienes deseos de correr. Si hay una alabanza, correr y decir, amén, Padre, gracias. No tienes deseo de levantarte de una silla, no tienes deseo de aplaudir, no tienes deseo de decir amén. Fatiga física. No te quieres mover. Todo te pesa, todo te carga, es un espíritu que te está quitando las fuerzas, pero hoy el Señor va a renovar tus fuerzas. Alguien dice amén. Número 3. ¿Cómo sabes que el hacha? Porque vea el hacha todo lo que afecta. Afecta a la vida espiritual, afecta a la vida física. Número 3, es cuando de golpe comienzan los problemas económicos. Cuando usted pierde el filo del hacha, económicamente va a empezar a sufrir también. Yo le debía haber cobrado por esta sesión, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significa, hermanos? Que el dinero no te dura. Qué interesante, ¿no? Me gusta, porque me gusta ver eso, ver que tantas empresas están contratando gente y siento como que las fábricas se pelean por la gente. Yo te doy 300, yo te doy 290 y yo te doy 350 o no sé. Eso es bueno. Pero algo se detuvo en las finanzas. Se detuvo, una entrada que tenías ya no la tienes. Se empezaron a descomponer los carros, se empezó a descomponer algo en la casa que siempre había trabajado bien. Comienzas a experimentar situaciones en el carro, en la casa, en tus cosas. Eso se llama asfixia financiera. Empiezas a experimentar una asfixia financiera. Y si usted todavía no llegue ahí, hermano, arrepiéntase hoy para que no llegue, porque no se la recomiendo. Diga conmigo, mi hacha ya no tiene filo. Esa es la número 3. Número 4, otra señal de que el filo se acabó. Tu vida de oración está anémica, débil. Tienes una vida de oración débil. ¿Qué significa, hermanos? ¿Cómo es esto, pastor? Tus tiempos de oración ya no son una prioridad y no una necesidad. Oras, Padre, bendíceme el día de hoy, amén. Señor, ayúdame, llévame al trabajo, amén. Es más, prefieres quedarte a orar en tu casa que venir a orar a la iglesia. Yo no sé si a Dios le está hablando a alguien, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué haces? Cambias las prioridades. Ay, es día de oración, pastor, fíjese nomás, es que me llegó mi primo allá de Sinaloa. Cambia las prioridades, diga cambia las prioridades. La oración, iglesia, ya no es primero, hay otras cosas. Y cuando oras, tus oraciones son vacías, son débiles, no tienen poder, no tienen fe. Ay, Señor, ayúdame. Tienen dolor, tienen angustia, pero no llevan fe. Una oración débil es de una persona que dejó de echar fuera demonios. ¿Cuándo fue la última vez que echó fuera un demonio? ¿Le sigo o le paro ya? Ya, porque veo algunos que dicen, pastor, ya, por favor, ya. Como cuando mi papá me pegaba 2 y dice, ya, no más, ya, con eso ya entendí, ¿verdad? Bueno, ya fui libre de eso, por eso lo puedo decir. Las personas con la vida de oración débil ya no echan fuera demonios, dejan de hacer guerra espiritual, dejan de interceder. En otras palabras, tú estás aquí, la oración se quedó allá. Ya no hay pasión para orar. ¿Le sigo o ya le paro? Sígale. Háblanos, Señor. Diga conmigo, Señor, voy a recuperar el filo de mi hacha. Número 5, te sientes abrumado. ¿Sabe qué es sentirse abrumado? Siente que no puede pensar.
siente que no, como que sus problemas nunca se van a acabar. Sentirse abrumado. Usted se apagó la batería. Pablo, no hay batería. Usted siente que... Gracias. Se siente aburrido. ¿Cuántos se han sentido aburridos? ¿Sí o no? Se siente como que, ¿será que Dios me quiere que me vaya, regrese a los mochis? ¿Será que Dios quiere que me cambie de casa, de trabajo? ¿Será que Dios quiere que me vaya? Yo quisiera irme para allá. Mejor ya no le sigo, ¿verdad? ¿Qué sentirse abrumado, iglesia? Que tienes problemas por aquí, tienes problemas con los hijos, tienes problemas con el marido, tienes problemas económicos, tienes problemas con la gente, hasta con el perro tienes problemas. Tienes problemas, te sientes abrumado, sientes que no avanzas, no sientes fuerzas para pelear, no tienes fuerzas para pelearlo en oración, no te sientes frustrado. Dices, pero ¿hasta cuándo voy a seguir en esta condición de mi vida? Diga conmigo, el filo se acabó. Sentirse abrumado, hermanos, es como decir, ¿para qué lo hago? Aunque use todos mis recursos y todas mis fuerzas, eso no va a pasar. Eso es sentirse abrumado. Y por último, ya no voy a hablarle más porque tengo como 20. ¿Quiere que le pare ya o ya? Tiene que ir a ver la Rosa de Guadalupe. Ahí le va el otro. ¿Cómo sabe que el hacha se acabó, pastor? ¿Cómo sé que el filo de mi hacha se acabó? Sencillo. Le empiezan a resurgir sus viejos hábitos. Y antigua manera de vivir. El Señor te transformó, te liberó, te cambió, te trajo al encuentro, pero comienzas otra vez a tus viejos hábitos. En otras palabras, le empiezas a dar vida al viejo hombre. Ya no lo matas, ahora duerme contigo. Le haces piojito. Ahora luchas, peleas por tiempo extra, cuando antes decías no, hoy es día de ir a la casa de Dios a orar, hoy no quiero tiempo extra, dame mañana, pero hoy no. Ahora dices, pero espérate, ¿cómo que le vas a dar tiempo extra que ya a mí no? Soy tu mejor trabajador. Empiezas a buscar los viejos hábitos, te empiezas a ocupar en cosas de la vida, te empiezas a enredar, siempre tienes una razón, tienes 5 razones para no visitar a una persona, tienes 5 razones para no creer, tienes 5 razones para no dar. Diga conmigo, mi hacha ya no tiene filo. Y por último, le voy a dar una más para que vea que yo también creo en el pilón. Las cosas de Dios ya no te causan interés. Te da lo mismo si un hermano viene a la iglesia o no viene. Te da lo mismo si el servicio es a las 10 o es a las 5. Te da lo mismo. Hablarle de Cristo a alguien o no hablarle, o sea, no me importa. Si el pastor quiere ir a visitar, no me importa. Si el hermano quiere hacer, no me importa. Es más, miras a tus hijos en la vida que llevan y ya te da lo mismo. Ya no peleas por eso. ¿Alguien me está escuchando? Te da lo mismo. Al servir te da igual saludar a la gente o no saludarla. Entonces la pregunta es, pastor, ¿y cómo le hago para recuperar ese filo de esa hacha? Primero, tenemos que arrepentirnos. Es lo primero que debemos hacer, iglesia. Una de las cosas más poderosas, Jesús usó a 12, al final fueron 11, ¿verdad? Porque el 12avo lo entregó, pero con 11 personas el Señor trastornó al mundo.
no necesitamos a toda la iglesia acá, necesitamos a los que verdaderamente quieren recuperar el hacha. Quieren recuperar el filo del hacha y decir, Señor, voy a otra vez a levantarme. Como el hijo pródigo, que dice la escritura que volvió en sí. Yo miraba algo atrás, iglesia, cuando estaba sentado y el Señor me decía, hoy voy a despertar el espíritu en la iglesia. Bueno, no era para esta iglesia, era para la mía, ¿o cuál? Le dije, el Señor va a despertar su espíritu. El Señor va a despertar su corazón, va a despertar otra vez el deseo. Vas a volver otra vez a decirle, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Aquí estoy, Señor, mis manos, mis días no se han acabado. Me salieron canas, pero mis días no se han acabado. Señor, yo todavía sigo esperando en tus promesas. Sigo creyendo que un día mis hijos te van a servir. Sigo creyendo, Señor, que tú nos vas a prosperar otra vez. Vas a decir como David, te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Te ruego, Señor, que me levantes. Hoy, Señor, me levanto en victoria. Hoy me levanto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy me levanto porque sé que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Hoy me levanto a pelear otra vez por mis hijos, a guerrear, porque mientras tenga vida tu hijo o tu hija, tiene esperanza. Mientras tenga vida tu familia, todavía hay esperanza. La promesa se puede cumplir, dice el Señor, porque no tardará en cumplirse. La palabra que envié volverá con resultados. Y esto es lo que te estoy diciendo el día de hoy, iglesia. Es tiempo que te levantes, es tiempo que creas. Pero el Señor dice, si se arrepienten, si me buscan, si oran, yo derramaré de mi espíritu. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala actitud, porque es una actitud, iglesia, que usted decidió tomar. Es una actitud que decidiste tomar con el que te amó, con el que te salvó, con el que te ha guardado, con el que te libró de esa pandemia, con el que te puede dar todo lo que aún todavía no has recibido. Venía en un avión y había una turbulencia muy fea, de esas que sientes como que... Y recuerdo que traía yo algo, no sé si me pusieron agua o café, y yo estaba bien preocupado porque se movía tanto y sentía que le iba a echar el café al vecino. Me preocupaba eso. Y era una señora adulta y me dice, wow, dice, parece que este avión se va a caer. Y le dije, señora, no se va a caer. Me dijo, ¿cómo estás seguro de eso? Le dije, porque Dios todavía no ha cumplido muchas promesas que me prometió. Así que todavía no me puedo morir, yo todavía no me puedo caer, no nos podemos caer. Así que si usted viene a un lado de mí, se salvó. Usted tiene que creer que aunque el avión sientas que se va a caer, aunque sientas que las cosas ya están bien mal en tu vida, sientas que el del infierno se levantó, acuérdate de las promesas que Dios ha puesto en tu corazón. Hay hijos que todavía no se han salvado, hay familiares que todavía no conocen a Cristo, hay gente, tú todavía no has visto cosas que Dios te prometió, tú todavía no has visto lo que Dios ha hablado de ti, de tus casas. Iglesia. Pero el Señor dice, pero si mi pueblo se humilla. Creo que no podemos empezar esta semana de mejor forma que esta, ¿no cree? Venía de Omaha en el avión un par de días antes, aquí atrás, y decía, Señor, ¿qué quieres que le predique a la iglesia? Y Dios no me decía nada. Nada, literal nada. Un día antes, Señor, ¿qué quieres? Y no me decía nada. Y cuando Dios no me dice nada, es porque muy seguramente me lo va a decir el mismo día. ¿Y sabe por qué lo hace?
Porque sabe Dios que yo me envuelvo en otras cosas y Dios dice, no, no quiero que contamines el mensaje que yo les voy a llevar a ellos o me lo vayas a cambiar. Por eso yo te lo voy a decir hasta el momento que tenga que ser el momento. ¿Me está escuchando, iglesia? Entonces, ¿qué está hablando Dios? Dios conoce nuestro corazón. Y quizás hay cosas ahí en su vida que Dios no quiere, que usted sabe que tiene. Y es como un virus que usted mismo tiene que matar porque usted mismo le dio entrada. Y el Señor está en este lugar. Dice el Señor, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, dice, yo escucharé en el cielo su oración. Perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. ¿Lo cree? ¿Otra vez lo cree? Entonces yo quiero orar por usted. Porque lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y dejar que Dios comience a hacer la obra. Póngase de pie. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. ¿Puedes poner el canto de Haz llover, Pablo, de este? Sí. Yo quiero que usted ore conmigo en este día. Cierre sus ojos, ya ve usted comenzar.